Buenas noches a todos. Somos Un Café con, un proyecto periodístico creado por universitarios de la UPN aquí en la ciudad de Trujillo. Nos encontramos en la cafetería Dolce Delicia Bakery, donde vamos a tener una invitada súper especial. En el mes de marzo celebramos el Día de la Mujer y es por ello que hemos convocado a una de nuestras invitadas más queridas en la ciudad de Trujillo. Ella es comunicadora, docente y activista peruana, conocida por su aguda perspectiva en temas de género, literatura y sociedad. Asimismo, ha construido una trayectoria literaria enfocada en la exploración de la identidad, la memoria y las voces que han sido marginadas en la historia. Uno de sus textos más conocidos como escritora es Genoveva y la búsqueda de su hija Dina, donde refleja su interés por contar historias humanas con profundidad y sensibilidad. A través de su obra nos invita a cuestionar la realidad desde una perspectiva reflexiva y comprometida. Bienvenidos a Un Café con Eliana Pérez Barrenechea. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bueno, muy bien, Stephanie, contenta de estar con ustedes. Cuéntenos, ¿cuál es el café que ha elegido el día de hoy para esta charla? Uno heladito, un caramel macchiato. Perfecto, vamos a conversar sobre temas de feminismo, periodismo entre las mujeres, ¿no? Que es muy importante en este mes del Día de la Mujer, ¿no? A ver, quisiéramos saber qué es lo que a usted le influye el feminismo en su vida. Bueno, hay un cambio importante desde que el feminismo llega a mi vida o el acercamiento que he tenido, ¿no? De tener una mayor conciencia sobre las decisiones que he ido tomando en diferentes aspectos de mi vida y cómo muchas veces esas decisiones han estado marcadas por el condicionamiento que la sociedad eh, hace sobre las mujeres, ¿no? Me ha permitido también tener una mirada crítica respecto al lugar que las mujeres tenemos, ¿no? En la sociedad y respecto de repente a los varones, a nuestros pares, ¿no? Y cuánto nos puede costar mucho más, o también los obstáculos que muchas veces por la cultura machista en la que vivimos se presentan, ¿no? Entonces el feminismo me ha ayudado de alguna manera a abrir los ojos también frente a situaciones que a veces creíamos normales, ¿no? Porque así funciona la cultura machista en nuestra sociedad, ¿no? Normaliza muchas situaciones que en realidad están dadas o que han sido construidas culturalmente y generan desigualdades. Y cuéntenos, conociendo su realidad, ¿no? En la ciudad donde nos encontramos, ¿cómo es que ha elegido usted estudiar la carrera de comunicaciones, hacer periodismo, ¿no? Y tener esa ideología bien marcada, ¿no? ¿Cómo se puede lograr a expresar, ¿no? A través de ello. Bueno, Stephanie, yo vine a Trujillo a estudiar justamente la carrera de comunicaciones. Yo no soy de esta ciudad, soy de la provincia de Pacasmayo, del distrito de San José, que es una zona rural. Y bueno, ingresé a la Universidad Nacional de Trujillo y ahí estudié Ciencias de la Comunicación y digamos la inquietud desde el colegio era siempre, no lo tenía muy definido como que quería estudiar, pero sí tenía claro que tenía que hacer una carrera de letras, ¿no? Entonces las opciones a las que tenía acceso acá en la universidad más cercanas eran las de periodismo, porque cuando yo postulé la carrera era periodismo, pero en el camino fue finalmente abarcando otras especialidades y salimos con la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Y cuéntenos, ¿qué lo motivó a involucrarse en la escritura y el activismo social? Bueno, creo que la misma realidad, ¿no? La misma realidad en la que tenemos, que nos interpela, nos hace cuestionarnos, ¿no? No solamente de aquello que nos puede pasar a nosotras de manera individual, sino como colectivo, como mujeres, ¿no? Eh, yo tengo una columna de opinión, bueno, escrito en diferentes medios y siempre desde esa mirada que me ha dado el feminismo, ¿no? Y que hace que no solamente cuestionemos pues, aspectos que tienen que ver directamente con las mujeres, sino también con la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces, digamos, la realidad misma, ¿no? El reconocimiento de la situación de violencia, por ejemplo, basada en género, que sufren las mujeres en nuestro país, ¿no? La,
lo que nos puede costar también a las mujeres, el tener un entorno. Yo vengo de una familia en la que el eje es mi madre y también, bueno, somos 4 hermanos, 3 mujeres, un varón, pero como que siempre mi entorno más cercano está siempre rodeado por mujeres, ¿no? Además también estuvo la abuelita materna muy presente, entonces como que el eje siempre ha sido las mujeres y eso te hace también ser mucho más sensible digamos, a cómo nos vamos moviendo las mujeres en la sociedad, ¿no? Entonces, eso y estar en el momento en el que también en nuestro país empieza a surgir como una reactivación del movimiento feminista, ¿no? Recuerdas, el 2016, la Marcha Nacional Ni Una Menos, ¿no? Que fue una movilización en nuestro país muy popular, muy masiva, pero que también se dio en otros países de la región, ¿no? De América Latina. Entonces, eso y converger con otras compañeras que venían con las mismas inquietudes, ¿no? Y generó la formación de un colectivo, ¿no? De un espacio en el que las mujeres fuéramos creciendo también en el entendimiento de nuestra realidad, pero sobre todo en poder decir cómo hacemos para cambiar, ¿no? Y es así como me hago activista finalmente, ¿no? En este campo del feminismo. Justamente queríamos hacer esa pregunta, ¿no? Tuve la oportunidad de estar en Buenos Aires, en Argentina, en 2015, ¿no? Donde empezó el Ni Una Menos a raíz de un año que llevaba bastante feminicidio, ¿no? Allá. Pero obviamente Buenos Aires es una capital muy grande, ¿no? Y se pudo enlazar muchas más personas, ¿no? A este movimiento. Cuénteme, debe ser muy difícil hacerlo aquí en una ciudad tan pequeña, ¿no? Como la nuestra. ¿Cómo inició? ¿Cómo se va desarrollando? ¿Cómo se van uniendo más personas? Sí, bueno, más que por ser una ciudad pequeña, yo creo que la principal dificultad es que somos una sociedad y una ciudad también muy conservadora, ¿no? En el que la influencia de la religión, ¿no? De algunos valores religiosos, ha construido una moral muy conservadora y desde el feminismo se hacen cuestionamientos muchas veces digamos, a ciertas normas, ¿no? Que se asumen, como te decía, como naturales, como normales, cuando no son así, ¿no? Por ejemplo, el rol que debe tener una mujer en el matrimonio o en la familia, ¿no? Que siempre se espera que las mujeres pues lleguen a ser madres, ¿no? Y cosas como que esa sea su máxima realización personal, ¿no? Entonces esos temas, por ejemplo, se cuestionan desde el feminismo. Sin embargo, lo de Ni Una Menos fue muy popular porque se dan circunstancias en las que se hacen públicas, ¿no? Algunos casos de feminicidios y de intentos de feminicidios que llegan a generar, ¿no? Una gran indignación en la población, especialmente en las mujeres, pero de manera general en la población, ¿no? Se mediatiza mucho de esos casos y luego también fue un aspecto determinante las redes sociales, porque empieza justamente a decir, bueno, a mí también me pasó, ¿no? Y empiezan muchas mujeres en las redes sociales a hacer contacto y a comentar también sus testimonios de situaciones de violencias de género que habían atravesado, y eso fue lo que generó finalmente, dijimos, bueno, entonces somos muchas mujeres a las que les ha pasado o a las que nos puede pasar eso, y eso generó la movilización tan grande del Ni Una Menos. Sin embargo, nosotras que estuvimos como parte de la organización aquí en Trujillo, que tomamos la iniciativa digamos, por que nos identificamos con esa causa, nos fuimos dando cuenta que a esta marcha acudían muchas personas que sí están en contra de la violencia que se ejerce hacia las mujeres, pero ya no están tan a favor de otras demandas que vienen desde el feminismo. Se habla de muchos conceptos sobre el feminismo, ¿no? Como en todo movimiento, tiene quizás su lado negativo, ¿no? Para el público que lo está escuchando en este momento, cuéntenos, ¿qué es el feminismo para Eliana Pérez? Bueno, en realidad tiene críticas, ¿no? O sea, hay críticas más bien, más que yo diría que para mí no tiene aspectos, digamos, como negativos en sí mismo, porque el feminismo es un movimiento social, político, que busca la igualdad
en la sociedad de todas las personas, ¿no? Pero de manera en especial ponen énfasis en cuestionar cómo las normas sociales y culturales que se han generado en nuestra sociedad ponen a las mujeres en una situación subordinada respecto a los varones, y eso ha ido haciendo que a las mujeres nos cueste más tener ciertos derechos, y eso ha motivado justamente luchas de movimientos de mujeres que digamos, asumen esas banderas del feminismo para reivindicar esos derechos y para hacerlos valer, que no queden solo en el papel, sino que realmente estén en la realidad concreta, ¿no? Que se puedan acceder a esos derechos. Eso quería aclararlo de un principio. Y bueno, y para mí el feminismo personalmente es una apuesta, ¿no? Es una apuesta, es una opción de vida también, ¿no? Que significa siempre estar cuestionándome también mi papel en la sociedad, mi papel como, digamos, como mujer en la sociedad, pero también como la sociedad, ¿no? Finalmente también se tienen muchas trabas para determinadas personas, ¿no? Para quienes nos reconocen como mujeres, para las personas de los colectivos también LGTB, también para otras poblaciones que han sido históricamente marginadas, como las comunidades indígenas, por ejemplo, claro, o las personas con discapacidad, por ejemplo, que en esta sociedad no están, digamos, vistas como personas funcionales al sistema de producción capitalista que tenemos, y entonces son marginadas, ¿no? Entonces, eso es para mí el feminismo, ¿no? Como, digamos, una mirada para entender el mundo en el que me muevo y para exigir un cambio de sociedad, para exigir justicia, para que, digamos, puedan las mujeres y todos estos grupos que te menciono podamos tener las mismas oportunidades. La participación de las mujeres en la esfera pública ha sido un tema recurrente en tus escritos. ¿Qué avances y desafíos observas actualmente en este ámbito? Actualmente mucho más. Actualmente tenemos más desafíos porque ahora estamos viviendo una coyuntura muy complicada, ¿no? en la política. Tenemos un régimen que desde mi perspectiva es un régimen dictatorial, y que eso se visualiza sobre todo desde el Congreso de la República, que viene planteando cambios normativos, ¿no? Que nos hacen retroceder en nuestros derechos, avalados por el Ejecutivo, ¿no? Por una presidenta, digamos, que se mantiene en la presidencia justamente con el aval de estos grupos políticos que también tienen posiciones conservadoras. Y uno de esos cambios negativos es precisamente que se ha eliminado la ley de paridad y alternancia, que ha costado tantos años, ¿no? Que se pueda promulgar, y antes de que eso sea una realidad, le terminan derogando, ¿no? Entonces ahora el desafío es mayúsculo, es muy grande. Creo que debemos cuestionar esta forma de hacer política, y cómo desde instituciones como el Congreso, por ejemplo, no se rigen en función de garantizar, ¿no? De que el Estado sea un garante de los derechos de todas las personas, sino que se están rigiendo por dogmas religiosos, ¿no? Y afectando obviamente muchos derechos, entre ellos el de la participación política de las mujeres. En su reportaje Genoveva y la búsqueda de su hija Dina, presenta una historia cargada de sensibilidad. ¿Cómo fue el proceso de escritura de este reportaje? Bueno, esta parte de una historia real, ¿no? De una señora en Alto Trujillo. Nosotros nos enteramos de este caso, esta denuncia que ella hace, una mujer muy humilde en el Alto Trujillo, con la desaparición de su hija Dina, de 16 años, que tenía 9 meses de embarazo, y acude al centro de salud de Alto Trujillo a su último control prenatal y desaparece. Y nunca más se supo de ella, y bueno, este caso realmente fue muy doloroso. Nosotras hicimos
digamos, tratamos de amplificar un poco la denuncia en las redes sociales, de llegar a algunos medios de comunicación. Recuerdo que lo tocamos también en algunos eventos de la Feria Internacional del Libro en ese entonces, en el 2017, para visibilizar el caso de las desapariciones, porque resulta que también en el Alto Trujillo nos encontramos con otros casos, ¿no?, de mujeres desaparecidas. Claro. Entonces este es un tema realmente grave, porque además te encuentras con otra realidad que no le pasa a todas las mujeres, y eso también es importante distinguir, que no todas las mujeres tenemos las mismas condiciones ni las mismas posibilidades. Y esta señora, ¿no?, que es de origen humilde, que no sabe leer ni escribir, que criaba sola a sus hijos, no tuvo los mecanismos ni las herramientas necesarias para encontrar a su hija, para hacer justicia. Va a la comisaría, no le aceptan, no toman la denuncia, entonces eso complica mucho más la investigación, y hasta el momento la señora sigue esperando saber qué pasó con su hija, que además estaba embarazada. Pero esta es una problemática, Stephanie, muy cruda, ¿no?, muy dura en nuestro país, que cada día se desaparecen 36 mujeres, 36 denuncias de mujeres que desaparecen en el país. Y la mitad de las denuncias de desaparecidos, solamente la mitad son las estadísticas oficiales que tenemos, aparecen, ¿no? Entonces era necesario narrar esta historia, contar esta historia, para interpelar también a las autoridades, a los operadores de justicia, porque hay muchas familias, hay muchas madres como Genoveva esperando saber qué fue de sus hijas, ¿no? Entonces la manera en la que se podía procesar esto era a través de un reportaje que fuera contado desde digamos, el punto de vista de una madre, ¿no?, de una madre que pese a los años que han transcurrido, ¿no?, 7 años ya ahora, casi 8, no encuentra justicia, ¿no? Entonces la sensibilidad que se refleja ahí en realidad es de la vivencia de esta señora, ¿no? Queríamos hacerle la pregunta, ¿no?, que justo queda bien, ¿no? ¿Cómo manejas la objetividad y la subjetividad en tu reportaje sobre temas de género? Sí, bueno, yo soy de los que pienso que digamos, la subjetividad siempre va a estar presente, ¿no? Yo no creo como, digamos, que hay ni en el periodismo, ¿no?, ni en el periodismo podemos prescindir de la subjetividad, porque siempre está plasmado el punto de vista, ¿no?, de quien te va a contar la historia, de quien narra la historia. Entonces, lo que sí es que buscamos, o en todo caso yo busco, ¿no?, cuando también redacto este tipo de temas, es que la información, digamos, esté basada en hechos, ¿no?, que esté basada en la realidad. Pero estos casos sí necesitan tener también una mirada subjetiva, ¿no? Necesariamente está siempre presente en mi opinión, está siempre presente en mi perspectiva, y está claro además que lo está, ¿no? Entonces, pero también esa mirada y esa interpretación que yo hago, o cuando escribo mis artículos de opinión, que es también mi postura personal, están sustentados sobre situaciones reales, ¿no?, objetivas, que se dan en la realidad. Vamos a empezar con una ronda de preguntas que ha dejado el público. Sí, empezamos con las dos preguntas de Ismael López. Él es el jefe de comunicaciones de la Cátedra Poderosa. Sí. Pregunta: ¿existe una ideología de género y cómo se expresa? Bueno, mira, el concepto de ideología de género, se ha creado esta categoría para deslegitimar las luchas que se vienen haciendo por la igualdad de género. Bueno, el público ha dejado preguntas, ¿sí? Ismael López es el jefe de comunicación de la Minera Poderosa y ha dejado la siguiente pregunta: ¿existe una ideología de género y cómo se expresa? Bien, bueno, gracias por la pregunta, porque me permite aclarar algo. En principio me gustaría hablar sobre el enfoque de género, o el enfoque de igualdad de género, ¿no? La igualdad de género, digamos, es como un objetivo, un fin, ¿no?, que se promueve desde los movimientos feministas, que son varios,
También debe ser un compromiso de todos los estados, ¿no? Es decir, que haya igualdad de oportunidades para todas las personas sin importar su sexo, sin importar su identidad de género, su orientación sexual, ¿no? Y el enfoque de género es una herramienta que viene desde las ciencias sociales, que nos permite, que es muy valiosa porque nos ha permitido poder analizar la realidad, ¿no? Y poder ver cómo nos va a las mujeres en esa realidad. Por ejemplo, con el enfoque de género ha permitido que cuando se hacen los censos nacionales o algunas encuestas para saber respecto al tema de pobreza, por ejemplo, ¿no? Distinguir los datos de cómo la pobreza está afectando a los hombres y cómo está afectando a las mujeres, ¿no? O las tasas de analfabetismo, por ejemplo, ¿no? El analfabetismo es algo con lo que, digamos, el Estado y todos debemos combatir, ¿no? Que ninguna persona sea analfabeta en nuestro país, pero la realidad nos dice, mirando y aplicando el enfoque de género, es que la mayoría de personas analfabetas son mujeres. Entonces es algo importante y valioso, ¿no? Que nos ha permitido justamente demandar, exigir al Estado, ¿no? Políticas públicas que permitan que esas desigualdades basadas en el género no se sigan dando. Ha permitido también, por ejemplo, que se reconozca el feminicidio como un delito específico, diferente del homicidio en general, porque a las mujeres se les mata por el hecho de ser mujeres, ¿no? Entonces, eso ha aportado el enfoque de género. Ahora, yendo a la pregunta de ideología de género, pasa que desde diferentes posturas y movimientos conservadores también que cuestionan, digamos, esta posición, la promoción de la igualdad de género, se ha creado esa etiqueta de ideología de género para deslegitimar todo lo que te estoy comentando, ¿no? Y plantean que la ideología de género, por ejemplo, es nefasta, que detrás de eso hay financiamiento de ciertos grupos poderosos, ONGs, que lo que buscan es destruir a la familia tradicional, como se entiende, homosexualizar a los niños, ¿no? Entonces se genera todo un relato negativo. Entonces, lo que hay que, digamos, desmentir, ¿no? Categóricamente. Entonces, lo que existe es un enfoque de género, ¿no? La igualdad de género, que lo que buscamos es eso, que haya una igualdad para todos sin ningún tipo de distinción. La siguiente pregunta es, ¿cómo influye el feminismo en el desarrollo del periodismo que informa sobre la problemática de las mujeres, como violencia sexual, acoso, sexismo y violencia familiar? Influye de manera positiva, señalando justamente esos temas que mencionan en la pregunta, ¿no? Son aspectos que desde una mirada feminista, desde el periodismo, se pueden levantar esos temas sin revictimizar, por ejemplo, ¿no? a las víctimas, a las mujeres víctimas de los diferentes tipos de violencias basadas en género que ocurren. Ayuda también, por ejemplo, a que más mujeres también, ¿no? puedan incorporarse al ejercicio del periodismo, puedan ocupar también cargos directivos dentro de los medios periodísticos. Y es importante también porque nos permite tener una mirada, ¿no? Más crítica también de la sociedad. Entonces su influencia y su impacto es positivo. Perfecto. Ana López pregunta, ¿consideras que la literatura actual en el Perú le está dando más espacio a las voces femeninas? Mira, yo creo que en el espacio de la literatura siempre han habido voces de mujeres que han destacado, pero que también han habido, digamos, algunas trabas, ¿no? Dificultades para que las mujeres puedan no solamente hacer un ejercicio de escritura personal, sino que también puedan publicar, ¿no? Para que también puedan hacerse visibles. Entonces creo que ahora, por el propio trabajo, además de las mujeres, se está logrando esto, ¿no? Entonces es importante reconocer también ahora escritoras jóvenes que desde la poesía, desde la narrativa, ¿no? se están organizando. Aquí quisiera destacar, por ejemplo, el colectivo que se ha formado en Trujillo, ¿no? Las nietas, por ejemplo.
Las Nietas Editoras, una editorial pequeñita de mujeres jóvenes, activistas, pero escritoras fundamentalmente, y desde ahí se van haciendo un espacio, ¿no?, para poder estar también en este mundo que, digamos, dentro del canon sí han destacado sobre todo los varones, pero justamente para eso está el feminismo, para generar estos cambios en diferentes campos de la sociedad, y en la literatura y la escritura en general es uno de ellos. Y como para finalizar, ¿cuál es su opinión con respecto a la tragedia que ha sucedido hace unas semanas, ¿no?, aquí en Trujillo, sobre lo acontecido en el Real Plaza? ¿Cuál es su posición como mujer, como comunicadora, como activista social, ¿no?, como ciudadana? Sí, bueno, es una situación muy lamentable que nunca debió ocurrir. Yo considero, a la luz de las evidencias y de la información que vamos teniendo hasta el momento, que ha sido una negligencia, ¿no?, y que hay responsabilidades que tienen que asumirse tanto por la empresa Real Plaza, que además es parte de uno de los grupos empresariales más grandes de nuestro país, el Grupo Intercorp, pero también que creo que tenemos que mirar también a las funciones y omisiones, sobre todo, que tienen las autoridades locales, desde las municipalidades, en este caso desde la Municipalidad Provincial de Trujillo, ¿no? Claro. Está en investigación esto de las responsabilidades, pero desde la sociedad civil, desde como ciudadanos y ciudadanas, creo que hay que exigir que este caso no sea un caso más de impunidad, que se llegue a hacer justicia, que las víctimas y sus familiares tengan la reparación, ¿no?, la reparación de acuerdo a ley que realmente se merecen, y que este caso no vuelva a ocurrir, no más impunidad, y que la justicia realmente prevalezca sobre el dinero.